El ciclo celular. El ciclo celular es la serie ordenada de pasos por los que tiene que pasar una célula, desde que nace, por división de otra célula, hasta que ella misma se divide en dos. El ciclo celular se ha dividido tradicionalmente en dos periodos, que son la interfase y la mitosis o división celular. La mitosis, que se podría definir como el reparto del material genético y su distribución equitativa en dos núcleos distintos, es generalmente la fase más breve y conspicua de todo el ciclo. Pero antes de iniciarse la mitosis, la célula tiene que crecer y fabricar las infraestructuras necesarias para que el reparto sea el adecuado. Y esto es lo que se denomina la interfase. La interfase puede subdividirse en tres fases o intervalos, denominados con las siglas G1, S y G2. El intervalo S es el más interesante de los tres, de que consta la interfase, porque es en él cuando se produce la replicación del ADN. Ojo, en el intervalo S es donde se hace la replicación del ADN. El intervalo entre el nacimiento de la célula y la fase S recibe el nombre de fase G1, mientras que el intervalo entre la fase S y la mitosis se conoce como fase G2. Las fases G son, por lo tanto, fases de crecimiento citoplasmático. El ciclo celular estándar de las células de crecimiento rápido de los tejidos de los mamíferos viene a ser de unas 12 horas aproximadamente, siendo la fase G1 la que presenta mayor variabilidad. Por su parte, las células embrionarias tempranas, que son las resultantes de las primeras divisiones mitóticas del cigoto, tienen una tasa de división muy superior, ya que en ellas no se da crecimiento, sino solo replicación del ADN, en la fase S, y mitosis, y el ciclo celular oscila entre 8 y 60 minutos. En este caso, a partir de una célula grande, el cigoto, se producen muy rápidamente muchas células, cada vez más pequeñas. Lo único que aumenta es la cantidad de ADN. En el microscopio se pueden distinguir entre las células en mitosis y las células en interfase. ¿Cómo es posible distinguir entre las fases G1, S y G2? Se puede determinar que una célula estaría en fase S si incorpora timina marcada, o sea, el TH timina, ya que la timina es una base específica del ADN. Recuérdese que el ARN, su lugar lo ocupaba el uracilo. Se puede saber si una célula está en la fase G1, S o G2 midiendo la cantidad de ADN que contiene su núcleo, puesto que las células que están en fase G1 tienen la mitad de ADN que las que están en la fase G2. Mientras que aquellas que están en la fase S contienen algo más que las primeras y algo menos que las segundas. Efectivamente, se puede saber cuando una célula se halla en cualquiera de las 4 fases del ciclo, que es G1, S, G2 o M. Lo que no resulta tan evidente es por qué se pasa de una fase a otra. Para hacernos una idea, nos puede servir como modelo el sistema de programación de una lavadora, solo que en este caso el mecanismo está constituido por proteínas, que al interactuar entre sí coordinan el conjunto de procesos celulares que llevan, en último término, a la división celular. El sentido de la vida de las células es reproducirse o lograr que se reproduzcan los organismos de los que forman parte. La regulación del proceso
requiere información actualizada de los aspectos o factores esenciales para que la reproducción sea exitosa. ¿Cuándo iniciar la replicación del ADN? Cuando la célula es lo suficientemente grande y el ambiente es favorable. Podemos hacernos otra pregunta. ¿Cuándo se inicia la mitosis? La mitosis se inicia cuando se ha replicado todo el ADN y el ambiente sigue siendo favorable. Y otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuándo se inicia la metafase? La metafase se inicia cuando los cromosomas están correctamente emparejados y alineados. Los modernos sistemas electrónicos han hecho de este tipo de sistemas de regulación, del tipo de los de las lavadoras, algo muy cotidiano. Sin embargo, las células llevan sirviéndose de estos sistemas de autorregulación toda la vida, y se trata de un sistema basado en las únicas herramientas con las que cuentan las células, que son las proteínas. Se ha logrado comprobar la existencia de dos familias de proteínas, una conocida como proteínquinasas, dependientes de ciclina, con el símbolo QDC, y la otra llamada ciclinas, especializada en la activación de proteínas enzimáticas. Las ciclinas que activan las QDC son de dos tipos. Unas para la iniciación de la fase S, ciclinas G1, y otras para la iniciación de la mitosis, que serían las ciclinas M. El complejo formado por las QDC y la ciclina M recibe el nombre genérico de factor promotor de la mitosis, sus siglas FPM. Factor promotor de la mitosis. Si a los organismos unicelulares les basta con los sistemas de regulación que hemos descrito, puesto que la selección natural favorece a aquellos individuos que sobreviviendo en circunstancias adversas se reproducen más deprisa y por tanto el único factor limitante de la reproducción es la disponibilidad de nutrientes, en las especies pluricelulares la selección natural no actúa sobre la célula individual, sino sobre el organismo como un todo, donde cada célula es un servidor del organismo en su lucha, la del organismo, por la supervivencia. Esta lucha es por la supervivencia y la reproducción, de tal manera que cada célula debe restringir su crecimiento y proliferación a las necesidades del organismo al que pertenece. En un organismo pluricelular, adulto y sano, los nutrientes celulares son abundantes y están disponibles, por lo que tiene que haber algún sistema que restrinja la reproducción celular en circunstancias en las que las bacterias, por ejemplo, se reproducirían sin parar. Tiene que haber algo que las sujete, que las pare. ¿Por qué es esto así? Hay que distinguir entre crecimiento y reproducción, y sobre todo hay que reconocer que existe una interdependencia vital muy estrecha entre las células de un organismo pluricelular. Se ha comprobado que el crecimiento y la proliferación celular en los organismos pluricelulares depende más de la presencia de factores de crecimiento que de la presencia de nutrientes. Cantidades diminutas de estos factores de crecimiento, que son proteínas muy específicas, son suficientes para impedir que las células queden estancadas en su desarrollo durante la fase G1. Fase que en este caso se conoce como G0 porque no hay crecimiento. Entre los factores de crecimiento más importantes están las interleuquinas, eritropoetínas y los factores de crecimiento epidérmico, nervioso, de tipo insulínico, etc. La mayoría de ellos proceden de las células vecinas, aquellas sobre las que se ejercen sus efectos, si bien algunos se desplazan por la sangre. Además de regular el crecimiento y la división celular, estos factores de crecimiento pueden influir en la supervivencia celular, la diferenciación,
la migración, así como también en su funcionalidad. La limitación natural de la proliferación celular se logra gracias a que las cantidades de estos factores es mínima y todas las células compiten por captarlos. El efecto de los factores de crecimiento se ejerce en último extremo a través de la regulación de la transcripción de genes que codifican proteínas reguladoras, los genes de expresión rápida, y genes de expresión retardada, cuya expresión parece depender de la presencia de proteínas reguladoras. Estos genes son los que codifican las ciclinas y las quinasas, dependientes ellos de las ciclinas, la QDC.